A través de los años, Dios nos ha hablado a mi esposo y a mí de levantar no solo familias consagradas para Dios, sino de construir un legado generacional hasta la eternidad. En intimidad con el Señor, Él me hablaba de qué clase de fe le estamos impartiendo a nuestras generaciones. Mi mayor objetivo para este congreso es que las nuevas generaciones reciban esa herencia de fe. En 2 de Timoteo 1:5 nos muestra que hay una fe íntegra y firme en Jesús, y que también existe una fe fingida de la que no se tiene seguridad de la buena respuesta de Dios, convirtiéndose esta en una herencia sin riquezas. Aquí Pablo exaltaba y reconocía en Timoteo el linaje de una nueva fe como testimonio de su abuela Loida y su madre Eunice, lo que demuestra una vez más con esto que fueron mujeres reconocidas por su gran fe y gran testimonio, que trascendió de generación en generación hasta en Timoteo, creyendo firmemente que esta palabra y esta visión también estarán en ti. No es solo con la instrucción, sino también con nuestro testimonio que encaminamos a nuestros hijos en los caminos del Señor. El apóstol Pablo también resalta una cualidad que había estado en su abuela Loida, pero más directamente en su madre Eunice. ¿Y cuál es esa cualidad? La fe no fingida. Por eso, las alarmas deben sonar con fuerza en los oídos del corazón de los padres que tienen hijos sin seguir a Jesús. Sin duda, algo ha fallado o faltado para que esto suceda. Una madre ejemplar, Eunice, nos dice que efectivamente es posible mediante una fe no fingida, llevando a nuestros hijos por senderos de la fe en Dios. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Como padres tenemos la responsabilidad principal de construir los cimientos de la fe para nuestros hijos. Nos guste o no, estamos pintando un cuadro de fe para nuestros hijos todos los días. Cada palabra, cada acción y cada reacción es una pincelada. Pintar una imagen perfecta puede parecer una osadía para vivir en la vida cotidiana de la crianza de los hijos. Ya sea que estés en medio de noches de insomnio con un bebé, sobreviviendo a los desafíos del entrenamiento para ir al baño, administrando tareas y actividades escolares o entregándole las llaves del auto, la crianza de los hijos es un trabajo difícil. Debemos recordar que Dios no espera que hagamos esto por nuestra cuenta. Él va a estar allí para darnos la instrucción y encaminarlos en esa fe íntegra. Nunca es demasiado tarde para comenzar a invertir en la fe de nuestros hijos. Tampoco es demasiado pronto para comenzar. Establece la trayectoria de la fe para tus hijos y comienza a encauzarlos hacia Dios ahora. Si llegaste pidiendo por un milagro para tus generaciones, ese es el tiempo que hizo el Señor, para que recibas y asumas tu responsabilidad de impartir una fe íntegra que active ese designio profético que con tu testimonio marcará la vida de los tuyos. Recuerda que eres un bendecido para bendecir. Será un tiempo especial donde la gloria del Señor llegará a tu vida para que puedas ser ministrado, pero también para dar por gracia lo que Dios te ha dado. Bienvenidos. Mi abuelo, el pastor Carlos Reyes,
Fue un hombre que inspiró fe en muchísimas personas, pero especialmente inspiró fe en cada uno de sus hijos. Enseñó a mi papá y mis tías a ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. El día que nací fue un día especial para todos, en especial para él. Fui la niña consentida de toda mi familia y mi abuelo. Él decía que yo era la alegría de abuelo. Aunque partió a la presencia del Señor muy temprano, en mi corazón siempre estará presente su amor y su legado de fe para nuestras generaciones. Mi abuela Dilia, guerrera de generaciones, que desde que mi abuelo partió se ha dedicado a su obra. Le encanta ir a predicar a donde le inviten, ama a la gente y ama servir. Sembró un legado de fe en mis generaciones. Desde muy pequeña he podido ver ese legado de fe en mis papás y mis tías, quienes incansablemente le sirven al Señor, la iglesia local y las generaciones de muchos. Todo lo que tenemos y hemos logrado como familia ha sido primeramente gracias a Dios y su misericordia, y también a la fe que ese hombre de Dios sembró en cada uno de nuestros corazones. Poder ver muy de cerca todo lo que han vivido, todo el trabajo que han invertido siempre inspira mi corazón. Ver cómo mi papá ha pasado mucho tiempo invirtiendo en el reino. Cada prédica, cada palabra, cada administración me llenan de fe para seguir adelante en este camino. Mi mamá, que es un ejemplo en todo para mí, me demuestra a través de su vida y ministerio que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos y que hemos sido diseñados para servir a todo aquel que lo necesite a través de un abrazo, un consejo sabio o una oración. Hoy en día me encuentro sirviendo en mi casa ministerial, disfrutando de todo lo que mis anteriores generaciones han trabajado muy duro por conseguir. Asimismo, creyendo y trabajando por todo lo que aún nos falta por construir para la obra de Dios. El legado no acaba conmigo. Mis hermanas y mis primos seguiremos impactando más familias para su gloria y sembraremos en nuestras futuras generaciones esa herencia de fe que sembraron mis abuelos en sus generaciones. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Segunda de Timoteo 1:5. Originario de Bogotá, Colombia, lugar donde actualmente vive y sirve como pastor de jóvenes en la Iglesia Manantial, congregación la cual lidera su abuelo el pastor Eduardo Cañas, con una membresía de 60,000 personas. Realizó sus estudios teológicos en TCH College, Singapur y Regent University, donde profundizó su conocimiento en la palabra de Dios. Cada semana convoca a miles de jóvenes a tener un encuentro con Dios a través de la predicación de la palabra, avivando el fuego y la pasión por Dios en sus corazones. Su mayor anhelo es ver jóvenes transformados por el poder de Dios y afectando todas las esferas de la sociedad. Un joven apasionado por Dios y servidor de Cristo en Mujeres Favorecidas 2019. Para la gloria de Dios, recibimos al pastor Juan Pablo Díaz Cañas. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 26.
Dice así la palabra del Señor hablando de una mujer llamada Ana. Dice, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Versículo 27. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Voy a volver a leer el versículo 27. Dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. ¿Cuántos vinieron a recibir lo que le han pedido al Señor en esta noche? Versículo 28. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová, amén y amén. La palabra que quiero compartirte en esta noche se llama hijos que trascienden. ¿Cómo se llama? Hijos que trascienden. Cuando recibí la invitación, en estas últimas semanas que he venido preparándome para este evento, decía, Señor, ¿de qué quieres hablar? Yo sé que la mayoría son mujeres, es un evento para mujeres, pero pues hay esposos, hay varones, hay hijos, todo. Y este es un pasaje, el libro de Samuel es un pasaje que a mí personalmente me ha ministrado mucho por todos los detalles que hay en la vida de este joven llamado Samuel. Para contarte un poquito de la historia, no quiero asumir que todos la conozcan, pero brevemente la voy a resumir. La historia de la mujer que estamos hablando acá es Ana. Ana estaba casada con un varón llamado Elcana. Hay un buen nombre para un próximo hijo suyo. Y Elcana no solamente era esposo de Ana, él tenía otra esposa. Se llamaba Penina. Ahora, Penina era lo que llamaríamos una mujer especial, porque ella era un dolor de cabeza y un fastidio para Ana. Penina tenía hijos, pero Ana no podía tener hijos. Ana era la esposa del Elcana que no tenía descendencia. Entonces Penina no hacía sino restregarle en la cara, por así decirlo, a Ana el que ella era estéril, que ella no podía tener hijos, pero Penina sí. Y estas dos mujeres constantemente estaban en aflicción, tanto que en un momento Ana va a su esposo Elcana y le dice, oye, defiéndeme de Penina porque me la está volviendo la vida imposible. Y Elcana, la joyita de marido que tenía, le responde y le dice, ¿acaso no soy yo mejor para ti que 10 hijos? ¿Qué tal la seguridad de ese varón? Entonces Ana fue una mujer que cayó en una profunda aflicción. La Biblia aún describe a Ana como una mujer en amargura. Ella misma lo dice cuando está orando, dice, tu sierva está en amargura de espíritu. Era una mujer que no hallaba respuestas, era una mujer cuyo deseo más grande era ser mamá, pero no podía. Era estéril, no podía engendrar, no podía tener hijos, no podía quedar en embarazo. Pero dice la palabra en el capítulo 1 del libro de Samuel, en el versículo 9, dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo un pacto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. En otras palabras, cuando Ana estuvo en su momento de mayor aflicción, ella entendió que ella no podía ponerse a seguir peleando con Penina. Ana entendió que la solución no estaba, la respuesta no estaba en tratar de defenderse o tratar de buscar quien la defendiera. Su propio marido no la podía defender. Su propio marido no le daba la importancia a esta aflicción que tenía Ana. Nadie entendía el dolor de esta mujer. Nadie comprendía lo difícil que era para ella no poder quedar en embarazo. Pero Ana tomó una de las mejores decisiones que una mujer puede tomar en un momento de aflicción o de tribulación o de problema. Y es ya no buscar a las personas,
Ya no andar buscando quién te ayude aquí en la tierra, sino doblar rodilla y hacer quien te busque en el cielo, quien te ayude desde el cielo. Y dice la Biblia que ella llega a Silo. Todos los años subía la familia a Silo a ofrecer sacrificios, era donde estaba el arca. Y llegan un año específico a Silo y Ana no se pone a pelear con Penina, Ana no se pone a hablar con Elcana. Ana se va directamente al lugar del altar y se postra de rodillas y comienza a llorar. Dice la Biblia, como buena mujer que era, lloró abundantemente. Sí, o sea, eso no era ahí unas lagrimitas, no, eso era berriado, ahí chillando. Y empieza a llorar esta mujer y derrama el corazón delante de Dios. Yo quiero decirte algo, sobre todo las mujeres que van a estar viniendo estos 3 días. Si hay varones también, aprovecha estos 3 días para derramar tu alma delante del Señor. Aprovecha estos 3 días para venir al altar y derramar el corazón. Porque escúchame, te lo quiero decir de entrada. Tu respuesta no está en una persona humana, no está en un banco, no está en tu jefe. El sinvergüenza de esa ya te hubiera ayudado si pudiera. La respuesta tuya no está ni siquiera en un pastor. La respuesta tuya está en Jehová de los ejércitos. Y a Él es a quien vamos a clamar en estos 3 días. A Él es a quien vamos a derramar el corazón. Eso fue lo que hizo Ana. Derramó el corazón. Dejó de llorarle a Penina, dejó de llorarle a su esposo y vino y se postró en el altar e hizo un pacto con Dios. ¿Y qué es lo tremendo? Dios le da el hijo que ella estaba pidiendo. Por eso el versículo que leímos al inicio es el que quiero que te grabes. El versículo 27 del capítulo 1 de 1 de Samuel dice: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Y quiero decirte esta palabra que va a durar más o menos unas 3 horas más. No, mentiras. Pero esta palabra que el Señor me dio para ti en esta noche, más que una disertación teológica, es una palabra profética. Porque Dios va a dar respuesta a tus oraciones en estos 3 días. Yo vine a decirle a alguien que lo quiera creer que en estos 3 días de congreso Dios te va a dar lo que estabas pidiendo. Tú vas a poder decir como Ana: yo oraba por este empleo, yo oraba por mi esposo, yo oraba por mi familia, yo oraba por mi ministerio. Algún joven como yo oraba por mi mujer. Y Dios te va a dar lo que le pedía. Santo Dios, reclamo esa promesa. Dios te va a dar lo que le estás pidiendo. Porque por eso pedí ahorita que cantáramos esta canción, porque hay un cielo abierto para nosotros en estos 3 días. Hay un portal del cielo que se está abriendo. Pero escúchame, no hay nada peor que estar bajo un cielo abierto con un corazón cerrado. Y hay mucha gente que viene a estos cultos o a estos congresos y el hermano de al lado está ahí moqueando, tirado en el piso bajo la gloria, y usted ahí como palo tieso ahí. Y usted le preguntan: ¿cómo le fue en el congreso? Ay, bien, más o menos, vino un cachaco ahí que predicó y qué tal. Y vaya y pregúntele a alguien más, dice: no, qué palabra, qué unción, qué gloria. Pero otros no salen igual. ¿Por qué? Porque aunque el cielo está abierto para todos, pero nuestro corazón a veces se cierra. Por eso te digo, abre el corazón, porque al igual que Ana, si abres tu corazón delante de Jehová, vive Jehová en cuya presencia estoy, que vas a recibir lo que estás pidiendo. Dios va a oír tu clamor en estos 3 días. Pero quiero hablarte rápidamente de 5 características de Samuel. Y son 5 características de cualquier hijo que trasciende. Porque yo creo que los papás, ¿cuántos papás hay acá? Papá y mamá, levántame la mano. Yo creo que uno de los deseos más grandes del corazón de cualquier papá y mamá es que sus hijos trasciendan en la vida. Es que sus hijos lleguen lejos. Es que sus hijos lleguen aún más lejos que donde llegaron los papás. Y eso le pasó a Ana. Ana estaba orando por un hijo y ella no tenía ni idea la clase de hijo que Dios le iba a dar. Ella no se imaginaba lo que Dios le iba a dar. Y lo primero que quiero que sepa, la primera característica de un hijo que trasciende, o hijos que trascienden en plural, número 1, son hijos de pacto y promesa. Samuel era un hijo de pacto y de promesa. Y todo papá y mamá que está acá, que ha creído en el Señor Jesucristo, yo vine hoy para decirte: tus hijos son hijos de pacto e hijos de promesa.
Ahora, si tú no eres papá, ni siquiera quizás estás casado como yo, y tú dices, bueno, y esta prédica no es para mí. No, sí es para ti, porque tú eres un hijo de pacto y de promesa, o eres una hija de pacto y de promesa. La Biblia dice que cuando Ana hace el voto delante de Dios en Silo, y le dice al Señor, le dice, mira, si tú me das a mí un hijo, yo hago hoy un pacto, y es que este hijo yo te lo voy a dedicar a ti. Te lo voy a consagrar a ti. No va a ser mío, va a ser tuyo, Señor. Y cuando Samuel nace, Ana recuerda el pacto que había hecho con Dios. Por eso es que Samuel fue un hijo que trascendió tanto en el tiempo. Porque mire esto tan interesante. Samuel fue el puente conector generacional entre la época de los jueces y la época de los reyes en Israel. Samuel fue el último juez, pero también fue el primer profeta en esta época. De hecho, Samuel tuvo 3 unciones sobre su vida, porque fue juez, fue sacerdote y fue profeta. Yo vine a profetizarle a algún papá aquí: tus hijos tendrán más de una unción sobre sus vidas. Tus hijos van a tener diferentes unciones. Dios va a llevar a tus hijos a diferentes escenarios. ¿Tú creíste que el peladito ese solo iba a ser abogado? No, Dios lo va a llevar también a incursionar en otros territorios, porque cuando Samuel nace, Ana cumple el pacto que había hecho. Y esto es lo que hace que Samuel sea tan diferente. Era un hijo de pacto. Ana hizo un pacto con Dios y Dios hizo un pacto con Ana. Y yo vine para recordarle a todos los que están acá, nuestras generaciones, en mi caso, por ejemplo, los que somos solteros, porque sé que hay personas solteras acá, las generaciones que van a venir, pero los que ya son papás, las generaciones que ya tienes, tus hijos o tus nietos, son generaciones de pacto y de promesa. Ay, amén, pastor, pero ¿eso qué significa? Eso significa, escúchame muy bien, si tus generaciones son de pacto y de promesa, tus generaciones, o sea, tus hijos, no dependen de lo que esté pasando en el mundo natural. Tus hijos no, el destino de tus hijos, el propósito de tus hijos no depende, ojo, no depende de la universidad a la que vayan. No, si pueden ir a la Universidad del Norte, gloria a Dios. Si pueden ir a los Andes en Bogotá o la Javeriana, excelente. Pero si lo único que pueden es el SENA, pues también gloria a Dios, porque ellos son de pacto y de promesa. A ellos no los define una situación humana. Diga conmigo, pacto y promesa. Por eso un hijo que trasciende es un hijo de pacto y promesa. Eso significa, si soy un hijo de pacto y promesa, creo que lo soy, entonces mi destino no está determinado por la familia en la que nací, o el estrato social en el que vivo, o la universidad o el estudio que pude haber recibido o no recibido. No, esos son añadiduras. Mi destino y mi propósito está determinado por el pacto que Dios le hizo a mis padres, por el pacto que Dios le hizo a mis antepasados. O sea, cuando un hijo nace bajo pacto y bajo promesa, tiene garantizado un futuro de bendición y de prosperidad. Tiene garantizado un futuro de éxito, porque está bajo pacto. Está bajo pacto. Yo nací en un hogar cristiano. Esto lo conté hace un mes cuando vine acá a predicarle a los estudiantes del colegio. Pues todos en mi familia son pastores. Yo no me pude ni librar de eso. O sea, porque mi abuelo es pastor, mi abuela es pastora, mi papá es pastor, mi mamá pastora, mis tíos pastores, mis tías pastoras, el perro de la casa pastor alemán, todos pastores. Todos pastores. O sea, ministerio por todo lado. Y cuando yo iba creciendo, yo me acuerdo que yo le preguntaba a mi papá en el colegio, porque yo iba a un colegio cristiano, pero no muchos de mis compañeros eran cristianos. Y yo me acuerdo que yo le preguntaba a mi papá, yo le decía: papá, ¿por qué como que nuestra familia es diferente a las demás? Nosotros somos muy raros. Sí, porque nosotros un domingo nos las pasamos 5 cultos en la iglesia. Nosotros, o sea, nuestra vida es otra cosa, diferente a la de cualquier otro compañero mío del colegio. La vida de un hijo de pastor es muy diferente a la de cualquier otro hijo.
Y yo siempre le preguntaba a mi papá, y mi papá me decía, pues hijo, Dios nos llamó al ministerio. Pero yo no entendía. Y aunque yo quería ser pastor desde chiquito, siempre quise, como tenía esa pasión por el ministerio, pero yo veía que como que había una diferencia en el estilo de vida. Como que los pastores no pueden hacer ciertas cosas que la demás gente sí puede hacer. Y me acuerdo que un día, a medida que ya yo fui creciendo, mi papá es un hombre muy estricto en las reglas, en la casa. Es muy amoroso, pero muy estricto. Y mi papá nos ponía horarios. Entonces cuando ya yo empecé a salir con mis amigos del colegio, mi papá me ponía horarios de llegar a las 10, 11 de la noche. Bueno, no, nunca me dejó llegar a las 11. A las 10 en esa época. Me decía, me llegas a las 10. Y yo me acuerdo que varias veces le llegué tarde. Entonces se ponía bravo. Y un día yo dije, pues no me ha castigado así fuerte, entonces yo puedo volverle a llegar tarde. Y le llegué tarde. Y el castigo esa vez fueron 3 meses sin poder salir. Y yo dije, mi papá es un tirano. O sea, yo dije, pero a mi papá, ¿qué le pasa? Y mi papá me llama, y cuando yo le dije, pero papá, ¿por qué me castigas así tan duro? Me dijo, porque tú ya cogiste la costumbre de desobedecerme. Entonces, como ya estás cogiendo la costumbre de desobedecerme, tengo que ser fuerte en la disciplina. Y me acuerdo que yo le dije esto, yo le dije, pero es que a ninguno de mis compañeros los disciplinan así. A ninguno, yo soy el único. Y mi papá me mira y me dice, pues yo no sé qué clase de hijos estarán formando esas familias, pero yo sé que estoy formando un ministro del evangelio que está bajo pacto y promesa, y tengo que formar tu carácter. Cuando aprendí eso desde chiquito, entendí que hay una diferencia, sí hay una diferencia entre un hijo que está bajo pacto y uno que no. Y a veces el estar bajo pacto va a significar que hay cosas que no puedes hacer, que otros sí quizás pueden hacer, pero tú y yo no las podemos hacer. ¿Por qué? Porque estamos en pacto con Dios. Pero déjame decirte algo, es mejor estar en pacto con Dios que estar en pacto con el enemigo. Porque quien está bajo pacto con Dios tiene los cielos abiertos a su favor todo el tiempo. Y a los jóvenes que están aquí en esta noche, yo quiero decirles, tú naciste para vivir en pacto con Dios. Ay, pastor, y entonces no me puedo ir de farra como mis amigos. Pues no, porque estás bajo pacto. Y escúchame muy bien para pasar al siguiente punto. Cuando Dios hace un pacto con alguien, es porque Él tiene el carácter para cumplirlo. Y si Dios te ha dado promesa, papá, mamá que estás acá, joven que estás acá, si Dios te ha dado promesa de algo, hoy yo vine para reafirmar tu fe, para decirte que no desfallezcas, que no te des por vencido o por vencida, porque lo que Dios prometió se va a cumplir en tu vida y en la vida de tu descendencia. Todo lo que Dios ha hablado. Mire, a mí me han profetizado. Yo ya le corro a los profetas, ya no me dejo ni profetizar. Porque siempre que venía un profeta a la iglesia, eso fijo ahí al nieto, póngale la mano. Entonces, ya llegó un punto que ya yo, ya no quiero más profecías. Porque eso me profetizaban de todo, me decían. Pero aunque en una época yo le oía a las profecías, pero han pasado los años y he visto como la gran mayoría de todo lo que se habló sobre mí se ha venido cumpliendo. Lo que no se ha cumplido quiere decir que todavía falta, pero se va a cumplir. Y eso es lo que yo quiero que tengas la seguridad en este congreso, que todo lo que Dios ha declarado se va a cumplir en tu vida y en tus hijos. Es más, cosas que quizás en tu vida no se cumplieron, se van a cumplir en la vida de tus hijos. ¿Por qué? Porque tus hijos son hijos de pacto y de promesa. Número dos, porque ya me dio hambre. No, mentiras. Segunda característica de los hijos que trascienden: son hijos que le pertenecen a Dios. Le pertenecen a Dios. ¿Qué significa eso, Juan Pablo? El versículo 28, cuando Ana lo dedica a Samuel, dice: yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. O sea, Ana, esta mamá, hizo algo que muchos padres no han hecho. Y aún quizás estando aquí, siendo cristiano y amando al Señor, quizás no has hecho esto todavía. Y es entregarle tus hijos al Señor. Esto es de lo más duro para un papá y una mamá. Lo hablo porque soy hijo y he vivido el proceso con mis papás, sobre todo con mi mamá. Porque los papás, pues vaya y venga, pero las mamás son las que lo consienten a uno y lo malcrían. Gloria a Dios por las mamás.
Sí, uno sabe que si papá va a decir que no, vaya donde la mamá que le va a decir que sí. O sea, cuando un hogar está en crisis para un hijo, ojo, para un hijo, cuando un hogar está en crisis, cuando el hijo va y le dice al papá, el papá le dice que no y la mamá también. Ahí uno dice, sangre de Cristo, Virgen Santísima, ¿qué pasó aquí? Se aliaron estos dos, nunca se alían, pero ahora se aliaron. O sea, la mamá siempre, por diseño divino, siempre es más cercana al corazón de sus hijos, sobre todo cuando están creciendo. Y cuando Ana va a entregar a Samuel, Ana no solamente dice yo lo consagro, no, dice yo lo dedico a Jehová y todos los días que este niño viva será de Jehová. Ojo, no dijo será mío, será de Jehová. Hijos que trascienden son hijos que son consagrados al Señor, dedicados al Señor. Y eso significa, esto va para los papás. Esta es un poquito dura de pasar, pero tranquilo, tome agua ahí o algo. Porque a veces la razón por la que las cosas en casa no funcionan y como que los propósitos de Dios están estancados en la vida de un hijo es porque mamá o papá no han soltado ese hijo en las manos del Señor. ¿A qué me refiero? Es cuando papá y mamá entienden que los hijos que Dios te dio no son para ti, son para Él. Entonces, mire esto tan tremendo. Tus hijos no son del diablo, porque el diablo no te los dio. Y tus hijos no te los puede quitar el diablo, porque no nacieron de él. Tus hijos nacieron de Dios. Fue Dios quien los llamó a la existencia. Fue Dios quien los puso en esta tierra. Alguien debería aplaudir ahí. Tus hijos son de Él. Él te los dio a ti. Son de Dios. Entonces mire esto. Y si esta palabra es para usted, hágase de cuenta como que no. Haga de cuenta como que no, porque es dura. Hay mamás y papás también, pero a veces pasa más con las mamás. Y cuando yo hablo con jóvenes en Bogotá, quizás eso pasa en Bogotá. Si eso es así, mejor. Pero cuando yo hablo con jóvenes, me dicen, pastor, estoy frustrado. Y son jóvenes en la iglesia, aman al Señor y todo, pero están frustrados. ¿Por qué? Dicen, porque yo no he podido como decidir bien qué voy a hacer con mi vida, porque tengo a mi papá o mi mamá que quieren decidir todo por mí. Quieren decidir qué es lo que yo tengo que estudiar, dónde es que tengo que estudiar, todo, y quieren tomar todas las decisiones por mí. Y yo no estoy hablando de hijos menores de edad, yo no estoy hablando de jóvenes de 15, 14 años, no, ahí mándelo y dígale hasta qué se pone. Pero cuando ya estoy hablando de jóvenes de 25 años, 28 años. Hablé el otro día con un señor de 45 años. Ay, el nene. Y todavía vive con la mamá. Y cuando le pregunto, ¿pero por qué 45 años? Dice, es que mi mamá no me deja casar. Es que esto no es cuento, todas las novias que le he presentado, todas las mujeres que he tratado de presentarle para que me deje ennoviarme, no me las acepta. Dice que no y que no y que no. Yo digo, pero Señor, esta es la aflicción de Job, pero en el siglo XXI. No, y escúcheme. Cuando usted va y habla con la señora, porque yo no fui a hablar, pero mis papás fueron. Cuando usted va y habla con la señora, el argumento de ella dice, no, es que este es el hijo que me va a cuidar a mí hasta que yo me muera. Él no se puede casar. ¿Qué le pasó a esa mujer? Nunca entendió que sus hijos no eran de ella, eran de Dios. Y los hijos tú los crías, papá y mamá, los levantas en el temor de Dios, los instruyes, los corriges. Pero va a llegar un momento en la vida donde los sueltas al destino que Dios tiene para ellos. Y eso significa que ya no vas a poder decidir todo por ellos. Porque si tú eres el que está tomando todas las decisiones, tu hijo tiene 24 años, pero tú todavía le sigues tomando todas las decisiones, significa que ese hijo nunca maduró, nunca creció. Significa que tú no hiciste tu trabajo. Pero si tu papá y mamá haces tu trabajo como Dios manda, entonces cuando ese hijo ya tenga 20, 22, 25, 30 años, va a poder tomar decisiones sabias bajo el temor de Dios, decisiones prudentes, decisiones inteligentes, y te lo van a llevar a ese hijo a la bendición de Dios. Y tú
te vas a sentir realizado, feliz y contento de haber levantado una nueva generación capaz de oír la voz de Dios y obedecerla en todo. Eso fue lo que pasó. Los hijos deberían estar aplaudiendo porque los estoy ayudando. Eso fue lo que me pasó a mí. Yo crecí en casa, siempre. Pero llegó un momento en mi vida donde Dios empezó a hablar cosas sobre mi futuro a mi papá. Y mi papá es un hombre, como les digo, de mucha autoridad. Entonces mi papá siempre me decía, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y él siempre ha sabido oír la voz de Dios y siempre tomaba las decisiones. Pero cuando ya yo cumplí la mayoría de edad y empecé a tomar ciertas decisiones, mi papá me empezó a acompañar. Él nunca me ha dejado. Pero ya yo llegaba a momentos donde yo como que le decía, papá, ¿qué decisión tomo? Y mi papá me decía, yo puedo orar por ti, yo puedo orar contigo, pero yo no puedo decidir por ti. Entonces tú toma la decisión. Hubo una época en mi vida donde a mí me gustó una Dalila. El que lo entendió, lo entendió. Y yo me acuerdo que mi papá, ojo, ¿qué haría un papá o una mamá no prudente? Prohibirle al hijo, caerle encima y pelearse con él. Y usted me hace el favor y no se ve con ella. Sablazo va y sablazo viene. Pero ya yo era mayor de edad. Entonces mi papá me llama un día y me sienta. Me dice, hablemos. ¿Qué está pasando? Entonces yo me acuerdo que yo me hice como yo le dije, no papá, no, nada. Mi papá me dice, tu mamá está muy preocupada por la señorita esa con la que anda saliendo y hablando. Y le dije, no, es una mujer que vamos a traer a los pies del Señor. Es mi campo misionero. Y escuche las palabras de mi papá. Mi papá me dijo, mira Juan Pablo, tú ya estás grande. Y tu mamá y yo ya te hemos enseñado que la mujer que Dios tiene para ti tiene ciertas características. Pero como tú ya estás grande, tú tienes la libertad de escoger. Y tú escoges si entierras y sepultas el propósito de Dios para tu matrimonio o si obedeces a Dios. Es tu decisión. Yo quedé así, porque yo estaba esperando el grito, yo estaba esperando el regaño, nada de eso. Yo me dijo, entonces hijo, yo quiero que sepas que tu mamá y yo estamos aquí para ti, pero si tú decides tomar ese camino y desobedecer a Dios, no cuentes con nosotros. Ese no cuentes con nosotros es poner en riesgo la vivienda, hermano, y ni bobo que uno fuera. Pues ¿qué me tocó? Cortar y terminar esa relación. Pero cuando escucho las palabras de mi papá, entendí a un hombre sabio que no me iba a mandar hasta que yo fuera viejito. No, que llega un punto donde me suelta y me dice, ya te enseñé el camino, estoy aquí para ayudarte y para acompañarte, pero tú decides. Tú decides si desobedeces a Dios o si lo obedeces. Ay pastor, ¿y cómo le fue? Pues bien. No, que aquí estoy guapo todavía y soltero. Qué bendición. Pero obedecí, escúchame, obedecí. ¿Por qué? Porque entendí que yo le pertenezco a Dios. Eso significa que yo, Juan Pablo Díaz, le voy a rendir cuentas a Dios de todo lo que yo haga en esta tierra. Y yo no voy a poder usar la excusa, ay, es que mi papá y mi mamá me dijeron. No. Dios me va a decir, no. Tú llegaste a un punto en tu vida donde ya tu papá y tu mamá te bendijeron. Y ahora las decisiones las tomabas tú. ¿Qué hiciste con tu vida? Y yo quiero hoy darle esa paz a los papás, pero también desafiar a los jóvenes. ¿Qué clase de decisiones estás tomando con tu vida, con tu dinero, con tu sexualidad, con tu cuerpo, con tu mente, con tus habilidades, con los dones que Dios te dio? Pero a los papás que están aquí quiero darles esta paz. Si Dios te dio tus hijos, le pertenecen a Él. Y Él se encargará de cumplir su propósito en sus vidas. Dios se encargará de volver a traer a ese hijo a sus brazos. Dios se encargará de volver a llamarlo. Dios se va a encargar. Dios se va a encargar.
O si no, pregúntele a mis abuelitos, el pastor Eduardo Cañas. Mi tío, a mí no me gusta hablar de otros familiares, pero el caso de mi tío es muy especial en la familia, porque mi tío David, el hijo menor del pastor Eduardo, él estuvo descarriado más de 14 años lejos del Señor. 14 años de su vida fuera de la iglesia. Iba de vez en cuando a los congresos, pero viviendo una vida totalmente alejada de Dios. ¿Usted cree que mis abuelitos no oraron, no ayunaron? Claro que sí, todos oraban por mi tío. Yo era muy niño, pero yo recuerdo cómo oraban en la iglesia por él. La gente que lo veía lo saludaba, le decía: estamos contigo, el propósito de Dios se va a cumplir. Y yo escuchaba a mi tío, él decía: yo sé que algún día voy a volver, pero todavía no. Así decía, yo sé que algún día algo va a pasar, pero no, por ahorita déjenme en paz. Y él, 14 años, cualquiera hubiera podido desfallecer, cualquiera hubiera podido decir: ya se acabó el propósito de Dios para él. Pero no, hubo un día en que Dios se encontró con él, y como a Saulo, Dios lo tumbó del animal en el que estaba cabalgando y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Dios se le revela a mi tío. Hoy, 6 años después, pastor de la iglesia, dirige todas las emisoras que tenemos en el país, predica la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque cuando un hijo le pertenece a Dios, Dios va a tratar con ese hijo, Dios va a llamar a ese hijo, Dios se le va a revelar a ese hijo, Dios no lo va a dejar solo. Pero número 3, hijos que trascienden no solo son hijos de pacto y promesa, hijos que le pertenecen a Dios, sino número 3, son hijos que le sirven al Señor. Dice la Biblia en el capítulo 2, versículo 11 del primer libro de Samuel, 2:11, dice: y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Después, más adelante, en el versículo 18, ahí mismo el capítulo 2, dice: y el joven, ya no era niño, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Era la vestidura sacerdotal. Y en el versículo 26 del capítulo 2, ahí mismo dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Como fue un hijo de pacto y como fue un hijo que le perteneció a Dios, porque su mamá lo consagró, se lo dedicó al Señor, pues como consecuencia natural, Samuel fue un hijo que le sirvió al Señor. Yo quiero decirle a todas las mamás y papás que están acá: tranquilo, no te desesperes, tus hijos le van a servir al Señor. Aunque hoy ni quieran, aunque hoy hablen mal de la iglesia o del Señor, aunque hoy estén rebeldes, tú ten paz, porque no son tuyos, son hijos de Él, de Dios. Él fue el que te los dio. Él los va a llamar, se va a encontrar con ellos en algún momento, y ellos le van a terminar sirviendo al Señor. Y te lo está diciendo un joven de 24 años de edad, que desde los 16 comenzó a servirle al Señor fielmente, firmemente. Antes yo solo iba a la iglesia, pero a los 16 años, cuando el Señor me llama al ministerio, ahí fue cuando ya me metí de lleno. Todavía estaba en el colegio, pero me metí de lleno a la iglesia a servir, y ya a los 18 empecé el llamado a tiempo completo. ¿Por qué te lo digo? Porque la consecuencia natural de un hijo de promesa y de un hijo que le pertenece a Dios es que le va a servir al Señor. Te lo pongo de esta manera: no tenemos de otra. O sea, no nos queda de otra. A nosotros, los hijos que Dios ha llamado para un propósito. Y escúchame, yo no estoy hablando aquí solo de hijos de pastores, estoy hablando de tus hijos. Tú que eres abogado, arquitecto, empresario, tú que eres ama de casa, cualquiera que sea tu vocación en esta tierra, los hijos que Dios te dio a ti le van a servir a Él en diferentes esferas de la sociedad. Quizás no van a estar en un púlpito predicando como yo, pero van a estar haciendo negocios para el reino, o van a estar en otros países, o van a estar enseñando en universidades, o van a estar gobernando en el Palacio de Justicia, o en el Congreso de la República, o en la Corte Suprema de Justicia. Donde quiera que Dios los lleve, pero le van a servir al Señor. Barranquilla, Iglesia Boston Central, vine para profetizarte: Dios va a levantar una nueva descendencia que le va a servir al Señor en todas las esferas. ¿Le vamos a servir al Señor? Mira al vecino y dígale: es que no hay de otra. No hay de otra.
Quien ha tenido un encuentro con Dios y quien ama a Dios de verdad, lo único que puede hacer es servirle. En cualquier vocación, en cualquier profesión, pero le vamos a servir al Señor. O sea, y quiero darte esa paz, quiero darte esa tranquilidad, porque a veces la realidad es otra. La realidad es de un hijo que está rebelde, un hijo que está en las drogas, un hijo que cayó en malos pasos. Pero hoy yo quiero decirte de parte del Señor: ten paz. Tus hijos, tarde que temprano, van a estar sirviendo al Señor, porque son de Él. Él fue el que te los dio. Son hijos que tienen un pacto con Dios. Y los jóvenes que están aquí, que andan ahí medio flojos, quiero decirte: prepárate, porque le vas a servir al Señor. Ay, es que yo creía que servirle al Señor solo era con corbata y saco y un micrófono en la mano. No. Servirle al Señor es en cualquier lugar de la sociedad, donde tú trabajas, donde estudias, donde quiera que Dios te lleve. Le vas a servir al Señor. Yo quiero que ahí donde estás, levante tus manos. Donde quiera que estés, levanta tus manos. Cierra tus ojos por un momentico. Porque si algo Dios va a hacer en estos 3 días es confirmar llamados. Porque Dios te ha llamado. Esto es tanto para papás como para hijos que están acá. Dios te ha llamado. Dios ha puesto un llamado sobre tu vida. Y Padre, yo te pido en esta noche, confirma tu llamado. Personas que quizás no están seguras de para qué fueron llamados en esta tierra, no están seguras de cuál es ese llamado. Señor, yo te pido que desde esta noche tú comiences a soplar y a revelar cuál es ese propósito y ese llamado. Yo te pido por jóvenes que están acá, jóvenes de 20, 25 años, 30 años, 35 años, que no saben todavía cuál es su llamado. Espíritu Santo, sopla sobre sus vidas hoy y llámalos con esa voz apacible. Confirma tu llamado a esa mujer que está acá, a ese varón que está acá, a ese pastor que se le acabaron las fuerzas. Señor, renueva el llamado al servicio, renueva esa pasión que ardió hace años atrás para servirte a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Samuel creció en un ambiente donde sus compañeritos, sus amigos de colegio, tenían nombre de yogur, se llamaban Ofni y Finés. Eran los hijos del pastor. Y las joyitas esas, los hijos del sacerdote, se la pasaban acostándose con las diáconas y ujieres de la iglesia. Se la pasaban robando las ofrendas del templo, del altar. Eran inmorales. Ese fue el ambiente en el que creció Samuel. Pero Samuel no fue igual a ellos. Y quizás hay aquí papás o mamás que están preocupados porque dicen: no, es que la universidad donde está mi hijo, o el país a donde se fue a vivir mi hijo, o los amiguitos de mi hijo o de mi hija, son gente que no ama a Dios. Tranquilo. Cuando un hijo tiene pacto y promesa y le pertenece al Señor, aunque crezca alrededor de Ofni y Finés, ellos le van a servir a Dios. Ellos se van a guardar para Dios. Samuel vio el mal ejemplo de Ofni y Finés, pero no siguió el mal ejemplo de ellos. Él sí sirvió al Señor. Y lo mismo va a pasar con tus hijos. Sí, porque no crea. Usted quizás ni sabe, pero sus hijos andan con unas joyitas de amigos. Hasta el diablo les tiene miedo a esos amigos. Pero cuando hay un hijo marcado por Dios, aunque la sociedad en la que viva sea una sociedad inmoral, sea una sociedad alejada de Dios, ese hijo va a servir al Señor, porque será guardado para el Señor. Pero número 4, y voy terminando, la cuarta característica de hijos que trascienden: son hijos que tienen el favor de Dios. No tengo el tiempo para explicarlo, pero la Biblia dice en el versículo 26 del capítulo 2: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. En el idioma original, lo que esa frase significa es que Dios miraba a Samuel con ojos de favor, que Dios estaba agradado con Samuel. Te lo quiero poner de esta manera: tus hijos
van a caminar con tanto favor de Dios. ¿Y qué significa favor? Una de las definiciones de la palabra favor es acceso. En otras palabras, Dios a tus hijos, cuando digo que son hijos que tienen el favor de Dios, significa que son hijos que van a tener acceso a cosas que ni tú tuviste acceso. Dios les va a dar acceso a personas, a instituciones, aún a países. Mire, yo me acuerdo, y no se lo digo para vanagloriarme, se lo digo porque me marcó tanto cuando a mis 19 años yo estaba en un viaje misionero en Filipinas predicando. Bueno, estábamos en un viaje misionero y me tocó predicar una de las noches y yo no quería predicar, yo estaba cansado porque llevábamos una semana entera haciendo trabajo social con niños, con mujeres, madres cabeza de hogar. Construimos un colegio, ayudamos a construir un colegio, estábamos trabajando muy fuerte. Y una noche antes el pastor que nos llevó, que era el pastor del equipo, nos dice: Juan Pablo, mañana en la noche tú predicas en un culto especial que vamos a hacer. Yo le dije: pastor, no. Y me tocaba predicar en inglés, era mi primera vez predicando en inglés a mis 19 años. Y yo me acerqué a él, yo le dije: pastor, no, por favor, no me pongas a predicar. Y me dijo: pues de malas, te tocó. Entonces al día siguiente yo estaba nervioso, yo no sabía qué hacer. Y me acuerdo que ese día nos tocó durísimo. Ese día todo el día estuvimos afuera, como a 42 grados de temperatura en Filipinas, terminando de construir el colegio, haciendo obras para niños, trabajo con los niños, trabajo con las mamás cabeza de hogar, todo. Y el culto era a las 7 de la noche. Cuando llegó la hora del culto yo estaba sudado, así, olía horrible, ya usted se imaginará. Y yo le dije al pastor: ¿será que yo puedo ir a la finca donde nos estamos quedando a ducharme? Y me dijo: no, ya el culto empezó, tienes que predicar así. Yo estaba oliendo feo, sudoroso, la buena pinta siempre, pero olía horrible. Me sentía sucio, pegachento, me sentía incómodo y me dio mal genio con el pastor. Yo dije: pero tras de que me avisó ayer que hoy me tocaba predicar y no me deja ni ir a cambiarme, y el Señor me habla y el Señor me dice: ¿por qué te andas quejando? Si a tus 19 años te tengo predicando en Filipinas, que es un país que ni tu abuelo Eduardo ha predicado aquí. Me cambió la perspectiva. ¿Por qué? Porque cuando tus hijos caminen con el Señor y crezcan en los caminos del Señor, Dios les va a dar acceso a lugares que ni tú has tenido acceso, papá o mamá. Dios les va a dar favor sobrenatural. Dios va a abrir puertas en lugares que nadie en la familia había tenido acceso. Te lo pongo de esta manera. Gracias, Señor. Dios me acaba de dar esta frase para los papás que están acá. Dios va a llevar a tus hijos a lugares donde ni siquiera tu billetera los puede llevar. Ni siquiera vas a tener el dinero para enviarlos, pero Dios va a poner a alguien para que les abra la puerta. Dios va a enviar a alguien para que les pague la universidad. Dios va a enviar a alguien para que les diga: yo te voy a bendecir a tu hijo, yo voy a sembrar en tu hijo, yo voy a pagar por tu hijo. Porque cuando un hijo camina bajo el favor de Dios, no necesita tener más dinero, necesita la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que te va a abrir puertas. La gracia de Dios es la que te va a llevar. Los jóvenes que están aquí, que son hijos igual que yo te estoy profetizando: en este año y el año entrante Dios va a abrir puertas locas. Dios va a abrir cosas ilógicas, cosas que nunca antes te habías imaginado, por el favor de Dios que está en ti. Ahora, no empieces a creerte la última Coca-Cola del desierto. Sí, porque cuando Dios le empieza a abrir puertas a uno, la tentación viene de uno creerse más que los papás. Me acuerdo que a inicios de este año, estábamos hablando con mi papá y yo metí la pata porque se me salió el orgullo. Mi papá en un momento llegó y me dijo, no me acuerdo qué fue, estábamos hablando de algo y en un momento mi papá me dijo como es que no recuerdo las palabras exactas de él, pero yo como por chicanear, en un momento mi papá estaba diciendo algo como del ministerio y de los viajes y yo no sé qué. Y me acuerdo que yo llegué y le dije, pues claro papá, lo que pasa es que en esta familia el que está viajando ahorita más soy yo. Entonces pues, y mi papá me mira y me dice, bájate de esa nube, porque no es por ti que te invita, es por el favor de Dios que está en ti. Y si Dios te lo dio, Dios te lo puede quitar si sigues con ese orgullito. Y yo, ay sí Señor, perdón, me tiré de rodillas, lloré todo. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? No, sí, ¿qué es lo que te quiero decir? Dios te va a llevar a lugares donde ni te conocen a ti. Como en una iglesia que me dijeron, oye, ¿y por qué fue que lo invitamos?
Yo dijeron, sí, porque lo vimos en YouTube, ya me acuerdo. O sea, ni sabían bien quién era yo. Eso pasa cuando el favor de Dios está sobre ti. No se trata de tu nombre o tu apellido, se trata de la gloria de Dios que está sobre ti, la unción de Dios que está sobre tu vida. Es el favor de Dios, no es tuyo, es de Él. Es de Él. Póngase de pie. Póngase de pie. Y le voy a dar el último punto de pie. Diga conmigo: hijos que trascienden. Hijos de pacto y promesa, hijos que le pertenecen a Dios, hijos que le sirven al Señor, hijos que tienen el favor de Dios. Pero número 5, y la más importante, hijos que aman la palabra de Dios. La Biblia dice de Samuel que en la época donde la palabra de Jehová escaseaba, Dios le habló a Samuel. Y cuando nadie más podía oír la voz de Dios, Samuel escuchó la voz de Dios. Tus hijos amarán este libro, lo van a leer, lo van a estudiar, lo van a vivir, lo van a aplicar. Y como tus generaciones tendrán la misma fe y aún más grande que la que tú has tenido, Dios va a cumplir su propósito en tus hijos. Yo estoy creyendo que de esta iglesia Dios levantará más pastores, más profetas, más apóstoles, más evangelistas y más maestros de la palabra. Samuel fue un hombre, dice la escritura, que ninguna de las palabras que Dios le dio a él cayeron a tierra. Ninguna. Amaba la palabra. Fue marcado cuando escuchó la voz de Dios. Y esta tarde, cuando yo estaba en el hotel orando, el Señor me recordó. Esta mañana, cuando me recogieron en el aeropuerto, a los varones que me recogieron, yo les conté una historia. Y cuando estaba en el hotel, me cayó una presencia de Dios. Empecé a llorar, a llorar, a llorar, porque el Señor me recordó ese día. Hace 11 años, por estas fechas, julio del 2008, en esta ciudad de Barranquilla, yo tenía 13 años y fue la primera vez que oí la voz de Dios. La primera vez a mis 13 años. Y a estos jóvenes que estaban conmigo, yo les conté cómo fue que pasó. Yo nunca había oído la voz de Dios. Yo me acuerdo que yo en la iglesia siempre escuchaba a mi abuelito decir: Dios me habló. Yo decía: ¿cómo le habló? Y yo le preguntaba a mi abuelito y a mi papá: ¿cómo es que ustedes oyen la voz de Dios? ¿Cómo es que ustedes dicen que Dios les habla? ¿Cómo? Y me acuerdo que un día mi abuelito me dijo: para oír la voz de Dios hay que estar en silencio. Entonces yo fui, me metí debajo de la cama, me puse una almohada encima para no escuchar nada y me quedé dormido. Yo no podía escuchar la voz de Dios. Pero a mis 13 años de edad, hace 11 años, en el mes de julio, eso fue en julio porque en agosto nos regresamos a Bogotá. El 4 de agosto nos regresamos a Bogotá y Dios me habló casi 2 semanas antes de regresarnos. A mis 13 años oí la voz de Dios, pero nunca me había pasado. Desde ese día cambié. Mi relación con Dios cambió. Y hoy, cuando estaba en el hotel en la tarde orando y preparándome, otra vez vino esa presencia. Y cuando el Señor viene y te toca, tú caes al piso, lloras. Y el Señor me decía: hace 11 años en esta ciudad yo te marqué a ti, así como marqué a Samuel cuando le hablé. Samuel nunca había escuchado la voz de Dios. No la reconoció al inicio, pensó que era Elí, el sacerdote, pero al final reconoció que era Dios. Así me pasó a mí hace 11 años en esta ciudad. Y el Señor me dijo: esta noche ve y ora por esos jóvenes o personas que quizás nunca han oído mi voz. Tú no sabes cómo oír la voz de Dios. No sabes cómo tomar decisiones, porque sí lees la Biblia, pero no estás seguro, y como que la voz de Dios no se ha vuelto contundente en tu vida. Hoy yo te digo, en esta noche hay un cielo abierto. Vas a oír la voz de Dios. Jóvenes que están aquí en esta noche van a oír la voz de Dios. Papás que quizás hace muchos años no oían la voz de Dios, hoy la van a volver a oír.
Es una voz personal, golpea tu espíritu. No puedes seguir igual cuando escuchas la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a marcar a tu descendencia amar la palabra de Dios, amarla, atesorarla. Cuando un día le dijimos a mi abuelito: abuelito, ¿cuál va a ser tu más grande herencia? Todos estábamos esperando que nos dejara la casa o el carro, la finca. Dijo: no, mi más grande herencia. Y sacó una de sus 40 y pico de Biblias que tiene en la casa y la puso aquí. Dijo: esta es mi herencia para ustedes. Amen la palabra de Dios, ámenla. El salmista David dijo en el Salmo 119: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si tu palabra no hubiera sido mi deleite, ya en mi aflicción hubiera perecido. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Se seca la hierba y se marchita la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Levanta tus manos al Señor. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Porque en esta noche Dios quiere ministrar a tu corazón. Tanto a padres como a hijos que están acá, Dios quiere ministrarte. Y ya el Espíritu Santo está haciendo algo sobrenatural. Levanta tus manos, levanta tus manos. Y rabra sherele breika riamakonderele breika. Hay mujeres que están aquí como Ana y necesitan derramar su corazón delante de Dios. Hay varones que están aquí que también llevan una carga, están llevando un peso demasiado grande y necesitas derramar tu corazón delante de Dios, dejarlo aquí en el altar. O quizás jóvenes que están cargando con algo, es una aflicción, una lucha, una tentación, una prueba, y necesitas dejarla en este altar. Cualquier persona, sin importar tu condición o tu género, que tú dices: yo quiero hoy, al igual que Ana, hacer un pacto en el altar. Yo quiero hoy rendirme en el altar. Yo quiero pedirte que, con el permiso de las personas que tienes al lado, salgas por un momento de tu asiento y vengas aquí adelante al altar de Dios. No te preocupes quién mira, quién te ve, quién pasa. No. Los que saben que esta es su noche para recibir esta promesa, esta herencia de fe, pasa aquí al altar, ven aquí adelante. Los que dicen: yo necesito entregarle mis hijos a Dios, yo necesito soltar a mis hijos en las manos de Dios, porque yo he tratado de decidir todo por ellos, pero ya no sé qué más hacer con mis hijos. Entrégaselos a Dios en oración. Entrégaselos, suéltalos. Ven aquí adelante, den un paso más al frente, porfa. Acérquense un poquito más para las personas que están atrás. Adora al Señor, adora al Señor. Te serviré, Su presencia, oh buen Jesús, sí, te serviré. toda mi generación. Oh, Riamamá y Sherele Breika, servirá, y Riabashetere Breika, anunciaré de tu fidelidad, tus promesas. Te serviré. Vamos, díselo a Él, díselo. Oh buen Jesús, Te serviré, oh buen Jesús. toda mi generación te servirá. te servirá.
Todos los que han venido aquí adelante, yo quiero que cierres tus ojos. O aún si estás en tu puesto allá en tu silla, cierra tus ojos por un momento. Ya nos vamos a ir, pero cierra tus ojos. No desaproveches estos minutos delante del Señor. No los tomes livianamente. Te repito lo que te dije al inicio. Es muy triste estar bajo un cielo abierto con un corazón cerrado. Y los cielos están abiertos en esta noche. Dios ha abierto los cielos en estos 3 días de congreso. Levanta tus manos a Él, papá, mamá, hijo, hija, adulto, joven, adolescente que estás acá. Levanta tus manos al Señor y haz lo que hizo esta mujer Ana. Clama a Dios. Nadie más te puede ayudar sino Dios. La respuesta a tu petición no está en una persona humana, está en Dios. Y yo quiero que tomes estos minutos. Yo no voy a poner mis palabras en tu boca. Yo quiero que ahí donde estás derrames tu corazón delante de Dios. Unos segunditos más, simplemente derrama el corazón. Porque Dios está tomando esas lágrimas, mujer. Dios está tomando esas palabras, varón. Hay jóvenes que se están volviendo a consagrar a Dios en esta noche. Hay jóvenes que están diciendo: yo quiero volver a dedicar mi vida a Dios. Quizás perdí mi pureza, perdí años de mi vida, perdí mi inocencia, pero en esta noche quiero volver. Habla con Él en estos minuticos. Habla con Él, habla con Él, habla con Él. Dios quiere oír tu voz. Por eso yo no voy a hacer una oración. Yo necesito que tú la hagas en tus propias palabras. Como Ana, derrama el corazón delante de Dios en esta noche. Aprovecha estos segunditos ahí donde está. Yo estoy viendo tantas personas tocadas por Dios, mujeres, varones, jóvenes. Derrama tu alma, derrámala. No importa el que está al lado, no importa la hora. En este momento simplemente lo que importa es la oración que Dios está recibiendo de tus labios. Vamos a cantar suavemente esta canción, pero sigue hablando con Dios. Habla, derrama el corazón, derrámalo. Dile: Señor, necesito que hagas algo en mis hijos, en mi descendencia, en mi matrimonio. Necesito que hagas algo en mi familia. Señor, necesito que intervengas. Si tú no estás casado todavía, dile: Señor, necesito que me ayudes a tomar decisiones correctas. Ayúdame a dar los pasos de fe, a dar los pasos en sabiduría. Te serviré, Oh mi Jesús, toda mi generación te servirá. te servirá. Anunciaré de tu fidelidad, tus promesas. Vamos, decláralo en Te fe. serviré, Te serviré oh buen Jesús, toda mi generación. mi generación. Te servirá. Te servirá. Anunciaré de tu fidelidad, tus promesas. Te serviré, oh buen Jesús, toda mi generación. Anunciaré de tu fidelidad, tus promesas no fallarán. Señor, en esta noche estamos convencidos que, al igual que Ana, tú has escuchado nuestra oración. Yo estoy seguro que cada persona, Señor, que ha derramado su corazón delante de ti, recibirá respuesta de parte del cielo en los próximos días. Y Señor, en esta noche hacemos pacto contigo. Ahí donde estás, en tus propias palabras, dile: Señor, yo hoy hago un pacto contigo. Yo renuevo mi pacto contigo en este altar.
Señor, hace 11 años me hablaste en esta ciudad y hoy me vuelves a traer. Pero yo hago pacto contigo, Jesús. Yo hago un pacto una vez más de santidad. Un pacto una vez más de consagrarme a ti. Vamos, en tus propias palabras, tómate estos segundos para hacer ese pacto con Dios. Yo estoy haciendo un pacto con Él. Yo estoy renovando hoy un pacto con Dios. Un pacto que le hice hace 11 años. Hoy, Señor, lo renuevo en este altar. Hoy renuevo mi pacto hacia ti. Hoy renuevo mi compromiso contigo. Vamos, díselo al Señor en tus palabras. Dile: hoy renuevo, Señor, este pacto contigo. Caminaré en el pacto que tú me has dado. Caminaré bajo pacto. No caminaré en mis propios deseos. No caminaré en mi propia voluntad. No caminaré conforme a las opiniones humanas. No, caminaré bajo pacto. Me guardaré para ti. Me consagro una vez más para ti. Dedico mi vida una vez más para servirte. Aquí estoy. Ya no tengo 13 años. Ahora tengo unos años más, pero tengo la misma pasión que cuando tenía 13. Ese niño de 13 al que tú le hablaste en esta ciudad todavía te ama, todavía te sirve, todavía te busca. Y en esta noche renuevo mi pacto. En esta noche levanto a ti mis manos por mis generaciones, por mi descendencia. Gracias por mis abuelos, por mis padres, por mis antepasados. Pero yo te digo, Señor, en esta noche que hago pacto contigo una vez más de servirte. Los hijos que me des, los nietos que me des, los bisnietos que me des, te servirán, Señor. Hablarán de ti, hablarán de lo que tú has hecho, hablarán de lo que tú harás, porque he hecho pacto en tu altar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú lo crees, dale ese aplauso fuerte, fuerte, fuerte. Es noche de pacto, noche de pacto.